vía pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Los senadores Jimena Rincón y Matías Walker oficializaron su renuncia a la democracia cristiana y evalúan la formación de un nuevo espacio político. Mediante una declaración pública, ambos parlamentarios criticaron la dirección de Aldo Mardones, el nombre del actual presidente interino, que era de la DC, y el resto de la directiva de ese partido. Hemos hecho muchos esfuerzos, dice, para recuperar la amistad cívica, pero la respuesta ha sido la censura permanente. Eso dijo la senadora Rincón, que además junto a Walker se suman ya a Claudio Rego, Patricio Vallespín, por nombrar a dos gobernadores que son han sido elegidos con grandes votaciones populares, además de René Cortázar, que es un exministro, un tradicional dirigente de DC también, y podríamos estar un buen rato nombrando personeros de la DC, de los conocidos, de los que han tenido primera línea en los partidos o en gobiernos, que ya no están en ese partido. Todos ellos renunciaron a una DC que claramente tiene que reformularse, es parte de lo que vamos a conversar. Con esta decisión, la ADC mantiene solo 3 representantes en el Senado: Yarna Proboste, Francisco Buenchumilla e Iván Flores. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, como suele ser los martes, pero hoy es jueves, no se confunda, Rodrigo Arellano, Gloria de la Fuente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gloria. Qué bueno el estudio acá. Sí, estamos juntos ahora en el estudio. No sé si ustedes, pero yo como simple lector de diarios y consumidor de tele y radio, no me sorprende que se salgan militantes demócratas cristianos, ni tampoco me sorprende que se salgan parlamentarios o dirigentes de alto perfil demócrata cristiano. Pero me llama la atención es que en ninguno de los que se salen he visto, al menos públicamente, intención, voluntad o horizonte de hacer algo afuera porque no les gustaba lo que estaba pasando allá. Parece una estampida. Yo suponía que, por ejemplo, amarillos podría. O todos los que no son amarillos hacen otra cosa. Pero parece que, voy a decir como suerte de chiste popular, se han salido 10 y hay promesa de 11 movimientos políticos. Gloria de la Fuente, ¿por qué? Así es. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo son las consecuencias y que yo creo que puede ser muy natural por lo demás de las repercusiones del resultado muy sorpresivo que tuvimos con el rechazo, en definitiva, que yo creo que ha generado, y para aquellos que además estuvieron con esa alternativa, una motivación relevante de poder capitalizar aquello. Yo creo que esto por eso se explica también que no se haya demorado tanto tiempo, en el fondo, más allá de las definiciones que tienen que tomar la democracia cristiana. Entonces, creo que se explica por eso. Yo creo que lo que está en veremos ahora, porque se anuncia también la creación, ellos anuncian la creación de un nuevo partido, otros anuncian la creación de un nuevo partido, todos pareciera queriendo capitalizar eso que pareciera ser un centro político que no sabemos cuáles son los bordes y qué es lo que tiene, qué es lo que finalmente podría significar en términos electorales. Entonces es una apuesta. Una apuesta que yo creo que a la larga reconfigura también un poco el mapa político, porque vamos a ver cuánto éxito tienen finalmente estas distintas apuestas. Nosotros hoy en día tenemos un número inusitado de partidos políticos. Hay partidos políticos, claro. Ya hay muchos partidos políticos y la promesa es que va a haber más fragmentación, Rodrigo. Más. El nuevo sistema electoral. Se explica por eso la fragmentación de los partidos políticos, a partir de la reforma del sistema binominal no proporcional y los menos límites para poder conformar partidos. Se explica el surgimiento de eso. Tenemos más de 20 partidos con representación en el Congreso. ¿Es bueno? Yo creo que no. Los acuerdos cuestan mucho lograrlos y alcanzarlos. Ahora, la política chilena sigue bailando el ritmo del resultado del 4 de septiembre. Eso yo coincido con Gloria. Esta renuncia de Orrego, Vallespín y hoy Walker con Rincón son parte de la respuesta y la crisis que vivió ese partido con la pelea de identidad sobre qué opción tenían que llevar. Entonces, por cierto que es una muerte, hay un desangramiento de la DC hace harto tiempo, pero las renuncias que estamos viendo hoy son producto de las disputas, diferencias que se dieron a raíz del 4 de septiembre y las pasadas de cuenta que existen entre ellos. Pero si los que se han ido son de alto perfil, con alto respaldo de votación popular, estos dos casos, por ejemplo, más expresidentes, exministros, ¿por qué no dieron la pelea adentro? Porque definitivamente se dieron cuenta que la DC ya está muy perfilada en un sector más de izquierda, porque no es raro que un partido adentro se den batallas políticas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se salen?
Es que yo tengo la impresión que lo que ocurrió en estos casos en particular con los dos senadores, que fueron diferencias que fueron irrenunciables ya en el último tiempo, entre otras cosas por las opciones, en el fondo, que los dejaron en veredas distintas en algún minuto, ¿no? Entonces creo que ya era muy complejo, se venía siendo complejo además de mucho antes, y claro, además yo creo que hay un sentido de oportunidad también, que tiene que ver básicamente con esto que está en disputa, que se discutió además en la elección presidencial pasada y que se viene discutiendo hace años en Chile, que pasa en definitiva con el centro político, que pareciera que las fuerzas tienden como a una lógica más centrífuga que centrípeta. Por lo tanto, aquí hay en juego algo. Lo que yo creo que es que vamos a mirar en los próximos años, y yo creo que eso sin lugar a dudas es una especie de rebarajamiento también. Lo hemos visto también en las coaliciones del gobierno, lo hemos visto tal vez menos en la oposición, porque en el fondo estar en la oposición implica también tener cierta cohesión, pero se ha visto esa discusión y esa dificultad que creo que se tiene que gatillar ahora, tiene que generar necesariamente una reconfiguración de las fuerzas políticas. ¿Hay peligro, les pregunto a los dos, de caudillismo? Porque, insisto, que se vayan no es novedoso, pero que se vayan cada uno para un lugar distinto, a mí me parece, pero no sé, preocupante, pero al menos que los especialistas digan por qué. ¿Por qué no todos los que se salen digan, saben que todos los que se salgan los esperamos acá? Por ejemplo, Jimena Rincón dice, yo soy del rechazo, todos los del rechazo los esperamos afuera, ¿no? Salen con Walker Rincón acá, Orrego dice con él, no, acá, los amarillos acá. Vallespín está bien, no sé qué ha dicho. No se salen para hacer otro, para subirse a otro bus. Parece con muchas liebres chiquititas. Es que es como perdona. Dale, por favor. No, es que yo creo que tiene que ver con la expectativa de capitalizar el resultado. Si eso es lo que está, eso es lo que yo creo que está en juego. Aquí, es que no sé si eso es necesariamente caudillismo. Personalismo. Ahora, puede el día de mañana transformarse en una cuestión caudillista e incluso hasta demagógica, más parecido a los regímenes populistas. No creo que estemos en eso todavía. Yo creo que más bien lo que se está reconfigurando es el mapa político en Chile, y ojalá los incentivos, y en eso concuerdo con Rodrigo, los incentivos del sistema electoral en general estuvieran dados a la generación de consenso y más acuerdos, que tanta distancia en el fondo. Yo creo que eso es lo que está en adelante en juego. Yo creo que la izquiierdización, Matías, que vivió el bloque de la concertación, sobre todo en el segundo gobierno de Bachelet, con la incorporación del Partido Comunista y roles muy importantes que tuvo la gente del Frente Amplio, logró una especie de quiebre de la democracia cristiana. Y ese centro nítido que hubo después de la dictadura, que llevó a la democracia cristiana a ser el partido central de la concertación, con una representación de casi 40 diputados, y son 8 diputados, abrió un espacio que de alguna forma abre también la posibilidad para que personas como Matías Walker o como Jimena Rincón busquen, no sé si con caudillismo, con intención, pero ocupar ese bloque que de alguna forma está difuso. Hay sectores como los amarillos que también están en esa lógica, pero ese espacio yo creo que lo buscan ocupar. Déjeme aprovechar, perdón. Sí, es que no sé si es izquierdizar propiamente tal. Mi impresión es que ha ido pasando otra cosa. La agenda propia de la ciudadanía ha ido cambiando. O sea, las voluntades, las expresiones respecto a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con derechos sociales. Uno lo vio en distintas encuestas, en el estallido social e incluso posteriormente, la propia que hicieron ustedes. Yo creo que da cuenta de una agenda distinta de la ciudadanía. Sí, más que una izquiierdización. Ahora, lo que creo que sí es que la DC fue, acuérdense, el origen de la DC ha ido perdiendo, desde mi mirada, convicción en defensa de ciertas ideas que eran identitarias de ellos. Y la renuncia frente a alguna de ellas ha hecho que ese partido juega un poco mal. De hecho, hablamos de una DC más progresista, que es la que en el fondo capitaliza claro, la Roboste. Pero que creo también que la lógica es más que la izquiierdización, más bien me parece que la agenda ciudadana, o sea, lo que representaba la democracia cristiana en los 90, era una ciudadanía distinta, era un partido mayoritario, sí, de lo que ha ido transformando, lo que se ha ido transformando en la sociedad ahora. Entonces, probablemente los instrumentos también, los partidos se tienen que ir transformando conforme las sociedades cambian, en el fondo, y se van transformando. Y me parece que hay más bien una discusión que tiene que ver con la agenda pública, con las inquietudes de la ciudadanía y cuánto los partidos, que finalmente agregan, en el fondo, intereses de distintos sectores, son capaces de responder a eso. Y eso creo que es el dilema hoy día de la política quiero que alcancemos, aunque sea esbozo, saber sus opiniones. Dos, ¿cómo se está, para algunos dicen, dilatando, alargando más de la cuenta, para algunos artificialmente, como fuere, el diálogo constitucional que parecía que lo central estuvo arreglado muy temprano? Los principios y la parte más formal, que son importantes, se demora, y algunos dicen que lo están... ¿Vieron ustedes la acusación de Guillermo Ramírez, el diputado? Sí, que lo dieron por superado hoy día, de hecho. Sí. Pero da lo mismo, si no es mala onda, pueden ser amigos, sí, pueden dialogar, está bien, no se agredieron, pero hablan de que de dos comprensiones súper distintas y distancia más allá de lo que pensábamos. Ese es un tema. Y el otro tema
es la presidencia de la Cámara. ¿Qué significaría si es que no se cumple el acuerdo administrativo y Ricardo Cariola no puede presidir como le correspondería, según compromiso, la Cámara? ¿Qué le pasa al gobierno? Vamos por el primer tema. ¿Por qué se está alargando el diálogo constitucional? Yo creo que porque tal vez no ha habido suficiente visión respecto a la importancia que tiene generar certezas. Yo creo que eso es lo más importante a estas alturas del partido. No solamente certezas políticas y evitar, lo hablábamos la semana pasada, en una cierta fatiga constitucional de la ciudadanía. Lo vimos en una encuesta del fin de semana en la Universidad Alberto Hurtado y Criteria. Y yo creo que hay que evitar eso, ¿no? Entonces, probablemente no había una buena lectura de lo que eso implica. Y creo que lo segundo, que también es importante, es que empiezan a aparecer ciertos escollos en el camino. Por ejemplo, la discusión está cifrada ahora en la condición que ponen algunos partidos sobre la posibilidad de un plebiscito de entrada, que la mayoría en general no está de acuerdo, pero hay algunos partidos que sostienen esto como un requisito, ¿no? El plebiscito de entrada además tiene una cierta dificultad porque alargaría el calendario electoral hasta el año 2024. No tener una constitución hasta el año 2024 es un elemento de incertidumbre ciudadana, política, pero también es un problema de incertidumbre económica e institucional, digamos, y eso es una complejidad. Pero pareciera que ahí está entrampada la discusión. Lo de ayer creo que más bien fue una especie de desencuentro, pero que hoy día se dio por superado, pero es de esperar, francamente, que haya ojalá un acuerdo pronto. Tú ves, perdona, gobierno y oposición, o al gobierno y a la derecha que está dentro del diálogo, con ganas, con sentido de urgencia y querer hacerlo, o yo creo que hay alguien que está tirando al córner. Yo creo que con ganas, pero sin sentido de urgencia. Y yo creo que eso es lo complejo. ¿Rodrigo? Seguimos bailando al ritmo del terremoto del 4 de septiembre. Yo creo que los tres temas que hemos conversado están vinculados a ese resultado. Fíjate, la salida de los senadores, creo que obvio que la nominación de Carol Cariola está condicionada por el resultado del plebiscito. Lo estábamos comentando con Gloria justo fuera de cámara, de que es muy probable que se hubiese ganado el apruebo, o ella no hubiese encabezado, hubiese sido la vocera del apruebo, probablemente este acuerdo no estaría discutiéndose. Y eso generó también... ¿Cómo ves este alargamiento? ¿Lo encuentras que es artificial, que es necesario, que se va mejor? ¿O ves que hay alguien que está remando al revés? ¿Qué? Yo creo que fíjate que hoy los ruidos mayores vienen por parte justamente del oficialismo. Yo creo que ahí hay un tema que hay que analizar más profundamente. Vemos que hay un sector muy duro a los cambios que aprueba dignidad versus a lo que representa el socialismo democrático. A mí no me gusta el alargamiento porque estoy de acuerdo con Gloria que creo que es un momento que hay que darle certidumbre. Pero también me sucede o veo que estamos en presencia de un gobierno que está mirando demasiado con ojos de lince este acuerdo constitucional y está obviando ciertos temas que la ciudadanía está reclamando. Y mientras el gobierno no entiende que hay demandas sociales que pueden solucionarse sin esperar este acuerdo, yo tengo la impresión de que este alargamiento puede de alguna forma condicionar los plazos y va a producir algo que dijo la Gloria, que en el fondo la ciudadanía se va a ir alejando de este proceso, va a ir poniendo más condiciones y por tanto los partidos, al ver ese reflejo ciudadano, también van a empezar a condicionar sus acuerdos. El plebiscito de entrada, como tú dices, o cuotas de paridad, etcétera, van a estar relacionados efectivamente con la percepción ciudadana de este tema. Ahora, yo estoy en desacuerdo con Rodrigo en un punto, y que yo creo que tiene que ver con que el gobierno esté mirando y que esté como detenido en la agenda. Yo creo que al revés. Ya se anunció el envío de la reforma en fondo a las pensiones en los próximos días, que se ha estado discutiendo con expertos. Ahora, tenía sentido, creo yo, patearlo para después del plebiscito, por razones obvias, digamos, porque había que saber cómo institucionalmente esto iba a quedar configurado. Entonces tenía sentido y ya lo anunció y ya estaba conversando con expertos para poder finalmente mandar la reforma. Había una discusión además con las bancadas en el Parlamento respecto a este tema. La reforma tributaria se está discutiendo. Y así una serie de otros temas que tienen que ver con agenda, que tienen que ver con los temas, a propósito, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, lo que tiene que ver con, finalmente, la imposibilidad de poder dar soluciones habitacionales, por lo tanto, tener que diversificar esa agenda. O sea, creo que en materia de políticas públicas, y dado que el gobierno salió de la discusión después del plebiscito de salida, yo creo que esto tiene un camino distinto. El gobierno ha estado en la agenda, ha estado fuera de esa agenda además, porque además esta discusión está radicada en el Congreso. Entonces, yo creo que hay una agenda que ha instalado el gobierno. Lo que pasa es que parte importante de lo que ha ido pasando en el Congreso, yo creo que se come finalmente la discusión pública en general. Cuesta en general visibilizar lo que el gobierno estaba haciendo, pero creo que en al menos materias puntuales que tienen que ver con reformas. Dos temas con respecto a eso. Sí, efectivamente han habido anuncios, pero siempre hay una distancia importante entre el gobierno lo que anuncia y lo que se concreta. En el tema de previsión estamos esperando la reforma la próxima semana, dicen, y al parecer vendría muy parecida a la propuesta que venía de la convención, por tanto, marca distancia con lo que la ciudadanía está buscando. Delincuencia
al día siguiente podemos haber tenido un acuerdo transversal para dar solución al tema de la violencia, y lo viene anunciando la ministra Toá, pero todavía no se concreta. Por eso te digo, son muy buenos anuncios, van en la línea, pero todavía no vemos la concreción, y al parecer cuando se concreten van a estar un poquito distantes a lo que la ciudadanía de alguna forma busca. Entonces, eso da espacio para que el proceso convencional, o algunos busquen alargarlo. Ahora, yo creo que la agenda de las reformas que presenta el gobierno se van a discutir, y para poder ser aprobadas, para que no pase lo que ha pasado hasta ahora con la reforma de pensiones, dos parlamentos mediante y no ha pasado nada, lo lógico sería que el gobierno presente la reforma y sobre la base de lo que se presente haya discusiones, indicaciones, etcétera. Yo creo que a eso lo que el gobierno esté convencido no tendrá que renunciar, digamos. Habrá que ver cómo enfrenta la discusión después en el Congreso. Ambos, la elección o no de Carlos Cariola, es lo que corresponde por este acuerdo administrativo que tuvo a Raúl Soto como presidente hasta ahora, que hasta el 7 de noviembre, y luego debería tocarle a Carlos Cariola, pero bueno, pasaron cosas entre medio. Por ejemplo, el PDG, ¿no es cierto?, ha empezado a hacer valer su fuerza parlamentaria y aparentemente no quiere estar allí. ¿Qué podría pasar en los bloques de gobierno, a prueba de unidad, socialismo democrático, si es que no hay un apoyo cerrado del socialismo democrático a que Carol Cariola sea la presidenta? ¿Puede producir algo más allá que un desacuerdo dentro del gobierno? Pero yo no veo desde el socialismo democrático dudas respecto a respetar el acuerdo. Más bien la discusión, claro, pero es lo que uno puede decir. Sí, y lo que uno reportea es que hay muchos parlamentarios, varios parlamentarios al menos, no sé si muchos, pero varios, del socialismo democrático, intentando un trato amplio desde la derecha hasta la izquierda, para dejar fuera a los márgenes y al partido de la gente. Diré que no me... también esbozó... Diré que no me consta. Y como no me consta, lo que uno puede ver es que al menos públicamente quienes han dicho que en el fondo se retirarían del acuerdo que sí firmaron en marzo son básicamente la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que es complejo más allá de cómo se resuelva esto? Que si hay un acuerdo en el fondo básicamente de palabra, no hay nada que los obligue, esto se genere al interior del Congreso en particular un ánimo adverso para poder llegar a otro tipo de acuerdos, ¿no? Que finalmente imperen las desconfianzas. Sabemos que donde la confianza se pierde es muy difícil de recuperar. Y yo creo que eso, para la necesidad de que el Parlamento tenga y genere conversaciones adecuadas para las discusiones, sobre todo complejas que vienen, es un mal camino, ¿ah? Y creo que eso es lo complejo. Hacia afuera, yo creo que en general la ciudadanía mira esto como probablemente con cierto estupor, ¿no? Una cosa más de esto que pareciera como distribución de cuotas de poder. No creo tampoco que le ayude mucho al Congreso en general, en el fondo en la confianza, que esta discusión se alargue y se dé de esta manera, ¿no? Pareciera que aquí no estamos disputando solamente espacios de poder y eso es complicado. ¿Tú ves que puede generar un cisma un poco más grande? Yo estoy más cercano a tu mirada y de hecho mira, las declaraciones o tu reportaje. De hecho, un poquito lo que ha señalado la ministra Sexpress, que tiene 100% su capital político jugado en la elección de Carlos Cariola como presidente de la Cámara de Diputados, justamente por eso, porque puede producirse un quiebre importante entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad si es que no ven a sus figuras de alguna forma jugadas en la elección de Carlos Cariola. Insisto, esta elección está condicionada por el resultado del 4 de septiembre y el rol que tuvo la diputada Cariola en esa elección, que fue quizá uno de los fracasos más estrepitosos que ha tenido la centroizquierda en la historia. ¿No sería injusto castigarla por dar la cara? Ganaron o perdieron, pero no perdió Carlos Cariola. Perdió la apuesta, digamos, las opciones, cumplió muchas razones. Pero ella tuvo un rol demasiado relevante en esa elección y, por lo tanto, su mirada, de alguna otra forma, para el Partido de la Gente, para la Democracia Cristiana, de alguna forma, condiciona los avances legislativos y, en ese sentido, yo soy partidario siempre de revisar los acuerdos políticos según el contexto. Lo estamos viviendo ahora, el acuerdo político del 15 de noviembre está teniendo una nueva revisión con este nuevo plebiscito eventualmente o este nuevo proceso. ¿Pero condiciona los avances legislativos o será más bien que finalmente existe la aspiración a, en esta negociación o en el fondo, mapa revuelto en lo político, poder tener alguna ventaja en la negociación o en una eventual negociación a propósito del resultado? La presidencia de Carlos Cariola, fíjate que yo creo que refleja el sentir de la mayoría de las personas que de alguna forma rechazó su mirada de los proyectos refundacionales que de alguna forma promueve el actual gobierno. El refundacionalismo, yo creo que con que venía el gobierno, de otra forma fracasó el 4 de septiembre. Y Carlos Cariola, nos gusta o no, lo representa. Y por eso digo que siento que es legítimo la mirada de
de alguna forma de replantearse este acuerdo. Lo que no entiendo, y soy bastante honesto, es en ese sentido, viendo el fracaso estrepitoso que podían tener por segunda vez en poco tiempo, de alguna forma la tosudez de seguir poniéndola a ella. Pero lo que ganó en la segunda vuelta presidencial el año pasado fue justamente un discurso que logró además convocar por primera vez a la mayor cantidad de electores que habíamos tenido por presidente desde el 90 en adelante, en una lógica que fue bastante más moderada que refundacional. Y de hecho, yo creo que las reformas que se plantean en la misma línea están en la lógica de aquellas cosas que la ciudadanía en el fondo espera. Reforma de pensiones, los temas que tienen que ver con la salud, una reforma tributaria para poder financiar lo anterior. Entonces, no veo necesariamente un ánimo refundacional en el Ejecutivo. No. Pero el que tuvo en la convención sí era refundacional. Pero eso no es el y Ejecutivo. Era parte también, ahí la mayoría era el Ejecutivo. Entonces, y Carol Cariola no del Ejecutivo, eran personas que adhieren a un movimiento que, por lo demás, yo creo que a propósito de lo que pasó después del 4 de septiembre, tiene dos fuerzas políticas que, además, respecto a la interpretación sobre cómo hay que avanzar, tienen miradas que son distintas. ¿Ven que bien por lo menos con matices. ¿Ven que es bueno tener los dos aquí? El 4 de septiembre han dado demasiados temas para seguir conversando. Por supuesto. Estuvo 2 años hablando, obvio que el resultado Obvio que va a tener un seguir. buen tiempo analizando también. Gloria y Rodrigo, gracias a los dos por estar aquí. Encantado. De la Universidad del Desarrollo, de la Universidad Católica, 2 académicos que nos acompañan cada semana. Que estén muy bien y gracias. Muchas Buen gracias. fin de semana largo, que lo pasen